durante una cena largamente esperada con mi hijo y su esposa. Nuestro primer intento de reconciliación después de años de silencio, sentí que mi teléfono vibraba bajo la mesa. El mensaje en la pantalla me cortó la respiración. Levant, vete ahora, no se lo digas a tu hijo. Mi mano temblaba mientras volvía a guardar el teléfono en el bolsillo. No discutí. Ni siquiera pregunté por qué. Simplemente obedecí. Y esa decisión me salvó la vida, porque media hora después, luces rojas y azules pintaban las paredes de su mansión y la policía estaba en la puerta. No olvides suscribirte al canal y comentar desde donde nos ves. La noche había comenzado de manera tan sencilla. Burbujas de jabón se aferraban a mis manos gastadas mientras fregaba la vieja taza de café de Helen, la misma que lavaba cada noche. Un plato, un tenedor, un vaso. El ritual silencioso de un viudo acostumbrado al silencio. La luz de la cocina zumbaba suavemente sobre mí. El mismo aparato que Helen había elegido hace 20 años. Insistiendo en que hacía la habitación más cálida, no lo hacía. Solo hacía que el vacío se viera más evidente. Cesé la taza con cuidado y la coloqué en su lugar habitual en el estante, como si importara que la misma taza de porcelana ocupara el mismo espacio noche tras noche. Tal vez sí importaba. Tal vez mantener el orden era todo lo que me quedaba. En el refrigerador colgaba una fotografía que se desvanecía bajo un imán agrietado en mi hijo David, en su graduación de secundaria. Radiante, con toga y birrete. El brazo de Helen lo rodeaba con orgullo, y yo estaba a un lado, tratando de no llorar mientras tomaba la foto. Esa foto permanecía en el refrigerador no porque fuera perfecta, sino porque era la última vez que recordaba que éramos una familia. David, antes de las discusiones, antes de las solicitudes de dinero, antes del silencio que se asentó como mohen, el estridente timbre del teléfono fijo cortó mi ensoñación. Casi dejé caer el paño de cocina, tratando torpemente de atraparlo. Mientras el sonido resonaba en la pequeña casa, la identificación de la llamada brillaba contra mis gafas. El nombre me golpeó como un martillo en David, mi hijo. Por un largo momento, solo miré la pantalla. Un año de silencio se extendía entre nosotros como un océano que no podía cruzar. La última vez que hablamos, él salió furioso después de que me negué a darle $50,000 para una empresa emergente, que ya parecía condenada. Yo había construido mi cadena de talleres de autos, una llave y un cliente a la vez. No estaba dispuesto a financiar un sueño construido sobre aire prestado. Aquella noche me llamó un anciano amargado, que no creía en él. Esa fue la noche en que dejamos de ser padre e hijo, pero ahora su nombre aparecía en mi teléfono. Levanté el auricular lentamente. Mi garganta se apretó. En hola, mi voz se quebró más de lo que quería. Papá en su tono llevaba la misma vacilación que tenía cuando era niño y rompía algo valioso. No era ira, sino miedo a ser juzgado. Soy yo, mi pecho se contrajo. Segundo, no pude hablar en David, no lo esperaba. Sé que me cortó, sé que ha pasado demasiado tiempo. Podía oírlo respirar con dificultad, como si la propia llamada requiriera valor. Pero no quiero perder más tiempo. Claire y yo te extrañamos. Extrañamos a la familia. La palabra familia flotó en el aire como humo. No la había escuchado de él en años. Yo también la extrañaba. Me sorprendí a mí mismo con la honestidad. Papá, ¿vendrías a cenar esta noche? Claire está haciendo ese asado que tanto te gusta. Queremos hablar como antes. Miré la foto de la boda en la repisa. David ha puesto en un smoking negro. Claire, impecable con seda blanca. Helen, radiante a mi lado, susurrando en estará bien. Eddie. Las familias siempre encuentran el camino de regreso. Quise creerla ahora. Esta noche mi voz traicionó mi asombro. Esta noche, dijo firmemente, hemos perdido suficiente tiempo. Su voz se suavizó. Gracias por darnos otra oportunidad. Después de colgar, me senté mirando la foto. La sonrisa de Helen me encontró detrás del cristal del marco. Casi parecía que su voz susurrara de nuevo Anes ora. Edward, is hora de volver a casa. Me levanté de la silla con un propósito que no sentía desde hacía años. Arriba, mi habitación parecía un museo que nadie visitaba. Las bufandas de Helen todavía cubrían la cómoda, sus frascos de perfume intactos, pero aún ligeramente fragantes, alineados en el estante. El polvo danzaba en la luz de la tarde como pequeños fantasmas. Abrí mi armario. Mis dedos rozaron camisas de trabajo rígidas por manchas de grasa hasta encontrar el traje azul marino, aún envuelto en plástico. Helen lo había comprado el día en que David se graduó de la universidad. Necesitas algo bonito para ocasiones importantes, dijo, alisando las solapas con esas manos cuidadosas. Ese traje me había acompañado en aniversarios, entrevistas de trabajo y finalmente en su funeral. Esta noche me devolvería a la vida de mi hijo. En el baño, el espejo reflejaba un hombre que apenas reconocía. Las líneas se habían profundizado en mi rostro. El cabello plateado superaba al negro. Mis ojos aún conservaban un brillo,
pero parpadeaba. Me afeité con cuidado, como si verme más joven pudiera acortar los años transcurridos antes de salir. Abrí el cajón de la mesita de noche. Dentro yacía el reloj de bolsillo que Helen me había dado el día de nuestra boda. Para que nunca pierdas tiempo conmigo. Había bromeado. Lo enrollé una vez escuchando los diminutos engranajes hacer clic y lo guardé en el bolsillo. Telch, alguna parte de mí creyó que ella caminaría a mi lado esa noche. Reservé un coche por la aplicación. Montclair, Nueva Jersey. A 40 minutes. Otro mundo respecto a mi modesta casa en Queens. Cuando el conductor se detuvo, agarré con fuerza una botella de whisky de 20 años, mi ofrenda de paz. El viaje fue silencioso. Las luces de la calle se difuminaban mientras la ciudad daba paso a la autopista, y luego a céspedes cuidados y extensas propiedades. Montclair era un lugar donde los cortacetos zumbaban cada sábado, y las fuentes danzaban solo para sus dueños, cuando el coche se detuvo frente a una mansión con columnas de piedra y ventanas iluminadas. Sammy Kojo. Esta no era la vida que David tenía la última vez que lo vi. ¿Cómo había logrado esto? Sol y despacio, los zapatos lustrados pero no nuevos, haciendo clic sobre la piedra. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Una mujer estaba allí, de unos 50 y tantos, con ojos cansados y un vestido negro impecable. A la ama de llaves, señor Harris, dijo con calidez, aunque su sonrisa parpadeaba como una vela en el viento. Soy Lucian, por favor. Pasean algo en sus ojos me desconcertó. Gratitud y miedo desapareció antes de que pudiera nombrarlo. El vestíbulo se extendía amplio, con suelos de mármol y una lámpara que podría haber saldado mi hipoteca. Pinturas al óleo colgaban como jueces silenciosos. El aire olía a lirios frescos. A la voz de David resonó por el pasillo. Apareció como si hubiera salido de un reportaje de revista en traje caro. Cabello perfecto, sonrisa demasiado ansiosa, demasiado pulida, me abrazó con fuerza. Un instante demasiado largo te vi genial antes de que pudiera responder. Claire apareció, vestido de ceira, maquillaje impecable, diamantes reflejando la luz. Me besó la mejilla, Edward, por fin. Estamos tan felices de que estés aquí. Logré sonreír, pero la opulencia me presionaba. Este lugar es increíble. ¿Cómo lo lograste con bienes raíces? David intervino rápidamente. Su risa sonó hueca. Aproveché el mercado en el momento. Justo en un golpe de suerte, Claire entrelazó su brazo con el mío. Vamos, te vamos a acomodarle. Entregué a David el whisky. Su rostro se iluminó al estudiar la etiqueta. Papá, esto es fantástico. No tenías que hacerlo. Entramos en un comedor digno de una revista de lujo. Mesa de coba, porcelana brillante, cubiertos perfectamente alineados. La lámpara de araña derramaba luz cálida sobre cada detalle. Mi silla esperaba al frente de la mesa. Claire sonrió con calidez. Queremos que esta noche sea especial. Para empezar de nuevo, me senté, alisando mi traje mientras miraba alrededor. Por primera vez en años, sentí un hilo frágil de esperanza tejiéndose dentro de mí. Tal vez Helen tenía razón. Tal vez las familias sí encuentran el camino de regreso a Anne. Pero entonces mi teléfono vibró en un mensaje de un número desconocido. Mi sangre se heló al leerlo. Levántate, vete ahora. No se lo digas a tu hijo. Las palabras en la pantalla brillante quemaban mis ojos. Levántate, vete ahora. No se lo digas a tu hijo. Mi respiración se detuvo. Mis dedos temblaron lo suficiente para que el teléfono resbalara ligeramente contra mi palma. La risa de David resonaba al borde de la mesa, demasiado brillante, demasiado ansiosa, como si intentara probar algo, no solo a mí, sino a sí mismo. Claire alcanzó la botella de vino, sirviendo con gracia impecable, su sonrisa ensayada como la reverencia final de una bailarina. No notaron cómo se me blanqueaban los nudillos alrededor de la servilleta. No escucharon el golpeteo en mi pecho. Forcé un asentimiento tragando cualquier expresión que amenazara con delatarme. Disculpen, murmuré, levantándome de la mesa con la mano sobre el estómago. Demasiado asado, demasiado rápido. David rió cortésmente, pero sus ojos eran agudos, estudiándome como los jugadores estudian los dados antes de lanzarlos. La mano de Claire permaneció en mi antebrazo un instante más de lo que la comodidad permitían. En el pasillo, el ruido de los cubiertos y la conversación baja se desvaneció en un zumbido apagado. Me apoyé contra la pared fría, la respiración inestable. ¿Quién habría enviado ese mensaje? ¿Cómo sabían que estaba aquí? La lámpara de araña sobre mí zumbaba levemente. Cada parpadeo de luz era como una advertencia, ¿no? Y así, el pasillo se difuminó. Y me encontré de nuevo en otra casa, en otro tiempo. La risa de Helen resonaba en mi memoria, suave y segura, llenando nuestra cocina en Queens como la luz del sol,
llena una ventana agrietada. Aquella noche tenía flores en las manos, horneando un pastel para el 16º cumpleaños de David. En él había entrado tarde, oliendo a humo de cigarrillo que juraba no era suyo. Recordé cómo evitaba mis ojos, murmurando sobre amigos, sobre sentirse incomprendido. Y solo en niño, me había susurrado Helen después, rozando mi hombro como si su toque pudiera suavizar mi preocupación. Crecerá y cambiará. No seas tan duro con él, Eden. Pero incluso entonces, veía el hambre inquieta en los ojos de David, no por comida ni por familia, sino por algo más rápido, más agudo. Siempre buscaba atajos, dinero que llegara rápido, aplausos que no tuviera que ganarse. Había esperado que el matrimonio con Claire lo calmara a Helen. Incluso me había dicho el día de su boda, ella es constante. Lo mantendrá con los pies en la tierra. Al mirar a Claire esa noche, con su mano cargada de joyas y ojos demasiado calculadores, comprendí cuán equivocados habíamos estado. Aparté el recuerdo, pero se aferraba a mí como grasa en la camisa. Años de silencio me habían permitido imaginar a David suavizándose, madurando, encontrando honestidad en el trabajo como yo lo había hecho. Pero el traje, la mansión, las sonrisas ensayadas, nada coincidía con el niño que había criado. En el reloj del pasillo dio una campanada, un sonido profundo y resonante que me devolvió al presente. Ajusté la corbata intentando calmar mis manos. Tembloroso, saqué el reloj de bolsillo de Helen, su latón desgastado y suave por los años de mi pulgar rozándolo distraídamente. El tic-tac era constante, paciente. Ella me lo había dado con una sonrisa, diciendo, así siempre sabrás dónde te encuentras en el tiempo. Esta noche lo necesitaba más que nunca. Una voz me sobresaltó. Señor Harris. Me giré. Lucía estaba a mitad del pasillo, sosteniendo perfectamente una bandeja con vasos vacíos. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y aunque sus labios no se movieron, su mirada hablaba a volúmenes. Era la misma expresión que Helen me daba cuando David mentía descaradamente, siendo adolescente en suave. Dolorosa, pero firme. ¿Todo bien, señor? Preguntó más alto esta vez, su acento suavizando los bordes de sus palabras en force. Una sonrisa. Sí, solo recuperando el aliento, asintió lentamente, pero la manera en que sus hombros se movieron me dijo que sabía más. Sus ojos se deslizaron brevemente hacia mi bolsillo, donde había escondido el teléfono. Luego se giró y desapareció. En la cocina, sin decir otra palabra, de vuelta en la mesa, David se inclinó hacia adelante, codos sobre la caoba pulida como un espejo. ¿Todo bien, papá? Davis pálido, su sonrisa era cálida, pero sus ojos brillaban con otra cosa. Bien, mentí. Solo estas comidas ricas. Ya no estoy acostumbrado. Claire rió suavemente. Tendremos que acostumbrarte. Queremos que estés aquí a menudo. Las palabras deberían haber sido un consuelo. En cambio, cayeron sobre mí como cadenas. Durante un tiempo dejé que sus voces se difuminaran, respondiendo cuando era necesario, asintiendo cuando era cortés. Pero mi mente volvió atrás por primera vez. David pidió dinero más allá de lo razonable. Recuerdo cómo se endureció su tono cuando dije que no, la puerta que se cerró de golpe, el eco de su coche, alejándose en la noche. Recordé también a Helen esa noche, de pie junto a la ventana, con lágrimas que intentaba ocultar. Estás haciendo lo correcto, dijo, con la voz temblorosa. No podemos seguir sacándolo de problemas. Tiene que aprender, Ann. Pero él no había aprendido. Solo se había vuelto más astuto en sus peticiones, más persuasivo en sus sonrisas. El recuerdo chocó con el presente en el asado perfecto en mi plato. La copa de vino intacta frente a mí, la risa cuidadosa de Claire, los dedos inquietos de David golpeando la mesa. Todo encajaba demasiado ordenadamente, como una obra de teatro ensayada demasiadas veces en off. Y entonces volvió a suceder. Mi teléfono, vibrando silenciosamente en el bolsillo. Me moví en la silla, sacándolo bajo el mantel. Otro mensaje del mismo número desconocido. La bebida no es segura. Observa con cuidado. No dejes que pasen papeles esta noche. Casi dejé caer el teléfono. Mis ojos se dirigieron a los vasos sobre la mesa. El whisky de David estaba medio lleno. El mío brillaba ámbar intacto, captando la luz de la lámpara. De araña, la mano de Claire se deslizó hacia mí. Suave. Deberías probarlo, dijo con suavidad, más como sugerencia que como mandato. Te ayudará a relajarte. A la risa de David siguió. Demasiado fuerte, demasiado rápida. Sir Papa, is de lo mío. Solo lo mejor para ti. La última vez que había escuchado ese tono de él fue cuando tenía 10 años. Jurando que no había roto la ventana del vecino, aunque la pelota todavía estaba en su mano. Sonreí débilmente, apartando el vaso con cuidado deliberado. Quizá más tarde. Quiero saborearlo. La sonrisa de Claire vaciló. Los dedos de David dejaron de tamborilear. Un silencio se prolongó demasiado antes de que lo llenaran nuevamente con charlas nerviosas dentro de mí.
La mente giraba sin cesar. Alguien en esta casa sabía lo que estaba pasando. Alguien se preocupaba lo suficiente como para arriesgarse, a advertirme. Y tenía la sensación, creciente y pesada, de saber quién. El tic-tac del reloj de bolsillo de Helen en mi chaleco sonaba más fuerte que sus voces. Más fuerte que mi duda, más fuerte que el miedo. Giré el vaso lentamente en mi mano, dejando que la luz de la lámpara se reflejara en la superficie ámbar. A primera vista, parecía cualquier whisky fino suave, brillante, casi festivo. Pero cuando lo incliné justo así, vi otra cosa. Partículas tenues girando en el fondo, como polvo atrapado en miel. Parpadeé con fuerza. Quizá no era nada. Quizá mis ojos, cansados y tensos, me jugaban una mala pasada. Aún así, las palabras del mensaje ardían en mi memoria. La bebida no es segura. Claire se inclinó hacia mí, su perfume presionando. Edward, ¿no lo has probado? Siempre te gustó un buen tragón. Su sonrisa era tierna en la superficie, pero sus ojos traicionaban urgencia. Me estoy controlando, dije con ligereza, dejando el vaso. Mis dedos hormigueaban como si tocar siquiera el borde dejara residuos. David forzó una risa. Papá siempre ha sido disciplinado, por eso construyó sus garajes desde cero, ¿verdad, papá? Sus ojos se desplazaron rápidamente hacia Claire. Luego de vuelta a mí. Algo en la manera en que lo dijo sonaba ensayado, como una línea de teatro, sí. Dije despacio, con voz más firme de lo que me sentía. Disciplina y confianza, exactamente, respondió David demasiado rápido. La confianza lo es todo. Por eso queríamos hablar contigo esta noche sobre el futuro, Anne. La palabra futuro cayó como un martillo. Puse las manos sobre la mesa, el reloj de bolsillo de Helen presionando frío contra mi chaleco. Adelante, Claire colocó delicadamente su mano sobre la mía. Su piel estaba fría, sus uñas perfectamente cuidadas. Has trabajado tanto toda tu vida, ¿nunca piensas en desacelerar, en dejar que alguien más cargue la responsabilidad? Planificación de sucesión, añadió David, con la sonrisa demasiado amplia. Ya sabes, asegurarnos de que tu legado continúe. Retiré mi mano con suavidad, manteniendo la expresión tranquila. Por dentro mi pecho ardía. Así que esto era todo. La reunión, el asado, la plata pulida, todo había sido teatro para llegar a esta conversación. Manteniendo el tono neutral dije, mi legado está bien cuidado. En la sonrisa de Claire vaciló. David presionó más, papá. No decimos ahora. Solo pronto. ¿Tienes qué? 7 garajes, propiedades en Queens y Brooklyn. Es mucho que manejar. ¿Y si algo pasara? ¿Si te enfermaras? La voz de Helen regresó a mí desde hace una década, susurrando en una noche de hospital cuando David había chocado su auto y nos suplicaba pagar los daños. Si seguimos rescatándolo, nunca aprenderá a mantenerse en pie. Miré a mi hijo ahora, el hombre adulto en un traje hecho a medida, hablando con la misma urgencia suplicante que usaba de adolescente, solo que ahora lo que estaba en juego no era un parachoques roto, era mi vida entera. La vida es impredecible, admití, con cuidado, pero algunas cosas deben ganarse. En el silencio que siguió fue pesado. Claire tomó su copa, cubriendo su decepción con un sorbo de vino. David tamborileó con los dedos sobre la mesa, un viejo hábito nervioso. Justo entonces entró Lucía, llevando otra bandeja de vasos. Los colocó con manos ligeramente temblorosas, y el tintineo sonó más fuerte de lo que debía. Por un instante sus ojos se fijaron en mí, luego en el vaso de whisky intacto. Después miró hacia otro lado, retirándose a la cocina como una sombra. Quise seguirla para exigir respuestas, pero la voz de David me devolvió al presente. ¿Sabes?, dijo con demasiada ligereza. Claire ha estado leyendo sobre el poder notarial por si algo inesperado ocurriera. Las familias deben estar preparadas. A mi sangre se heló. Preparar, repetí suavemente, sintiendo el peso de cada sílaba exactamente. Intervino Claire, con tono meloso, para que nadie más, forasteros, abogados extraños, interfiera nunca. Todo debe quedarse en la familia. Forcé una sonrisa, aunque el estómago se me revolvía. A veces los forasteros pueden ser muy leales, murmuré, mirando hacia la puerta de la cocina donde Lucía había desaparecido. A ninguno de los dos captó la arista en mi tono. La conversación cambió de rumbo, pero mi atención no. Estudié la mesa, el papel apilado cuidadosamente cerca del codo de David, medio oculto bajo una servilleta de lino. No eran menús, no decoración, documentos. Pude ver la esquina de un sello notarial asomando. Claire se inclinó de nuevo, cambiando el tema con facilidad. Pulida, cuéntanos sobre tus garajes, Edward. 7 ubicaciones, sí. ¿Cuál está funcionando mejor? Sus ojos brillaban, pero no de curiosidad, sino de calquilo. Tomé agua en lugar de whisky, dejando que el frescor calmara el fuego en mi pecho. Todos funcionan bien, respondí, vago y firme. Cada uno tiene algo que Helen dejó.
Su toque, su consejo, están construidos sobre más que números. David se rió, pero sonó hueco. El sentimentalismo es bonito, papá, pero no paga las cuentas. Los negocios se tratan de márgenes, expansión y crecimiento. Eso me enseñaste, lo miré, realmente lo miré. Por primera vez en años, vi la sombra de un niño buscando atajos, hambriento de aplausos, aterrorizado por el fracaso. Excepto que ahora llevaba un traje y se sentaba en una mansión comprada con deudas que todavía no podía nombrar. Recuerda lo que te enseñé, dije con calma. ¿Pero alguna vez lo aprendiste? Su sonrisa vaciló. Claire se movió incómoda. La Habit se enfrió con el peso de las palabras no dichas. Miré de nuevo el vaso de whisky. El sedimento brillaba débilmente bajo la lámpara de araña. Como fragmentos de confianza rota, en el corazón me latía con fuerza. Necesitaba moverme. Necesitaba pensar. Con permiso, dije, levantándome lentamente. Esta vez, al baño. David se rió demasiado rápido. Claro, papá. Segunda puerta a la izquierda. A los ojos de Claire me siguieron mientras avanzaba por el pasillo una vez más. El aire fuera del comedor se sentía más claro, más libre. Saqué el teléfono, mirando la pantalla, esperando otro mensaje que pudiera explicar. Y entonces llegó no firms nada, no esta noche. Observa sus manos, observa los papeles. Mi pulso se aceleró. Esto no era paranoia, no era imaginación. Alguien dentro de esta casa sabía el peligro en el que estaba. Alguien quería que siguiera vivo, no que obedeciera. El tic-tac del reloj de Helen presionaba contra mi pecho como un latido que no era mío. Lo sujeté, susurrando en silencio. Te escucho, Helen. Te escucho. Me dirigí hacia la cocina, atraído por el débil sonido del agua corriendo, el tintineo de los vasos. La voz de Lucía tarareaba en silencio como para sí misma. Mis pasos se ralentizaron, cuidadosos, deliberados. No levantó la vista al entrar. Sus hombros se tensaron, pero sus manos seguían moviéndose, frotando los vasos con precisión metódica. Noche larga, dije suavemente. Asintió una vez, todavía sin mirarme. Sí, señor. Su voz llevaba algo debajo de la cortesía, algo urgente. Abrí la boca para preguntar, pero, antes de poder, el eco leve de los tacones de Claire resonó por el pasillo. El tarareo de Lucía se detuvo. Sus ojos se dirigieron a la puerta, luego de vuelta a mí. Sin decir una palabra, sacudió la cabeza. Un gesto sutil que gritaba más fuerte que cualquier grito. Ahora no. Parecía decir. Retrocedí al pasillo justo cuando Claire apareció, su sonrisa perfectamente intacta. ¿Todo bien?, preguntó dulcemente. Perfecto, mentí. Con el pecho apretado, Anne de nuevo me tomó del brazo. Bien, entonces volvamos. El postre está casi listo. Mientras me guiaba de regreso al comedor, miré por encima del hombro. El rostro de Lucía estaba medio escondido en el marco de la cocina, sus ojos fijos en los míos. En ellos vi miedo y otra cosa. Una elección. Supe entonces que las grietas habían empezado a mostrarse. Y una vez que aparecen grietas, los muros nunca se sostienen. Mucho tiempo de vuelta en la mesa, la cubertería brillaba como armas pulidas. La risa de Claire flotaba por la habitación, demasiado ligera, demasiado aguda. David vertía más vino como si nada hubiera fallado, aunque sus ojos no dejaban de observarme. Mi vaso de whisky intacto permanecía en mi codo, su superficie girando. Con secretos en force, una sonrisa. De momento pasaré del trago. El agua me viene mejor. En el ceño de David se frunció. Vamos, papá. Siempre disfrutaste un buen vaso. Algunos gustos cambian, dije con voz tranquila. Sus ojos se entrecerraron, pero no dijo nada más. Fue entonces cuando mi teléfono vibró nuevamente en mi bolsillo. Me disculpé con un tosido cortés, fingiendo ajustar mi chaqueta. La pantalla brilló. En cocina. 5 minutos a solas. Levanté mi vaso de agua, ocultando mi reacción con un sorbo lento. Al otro lado de la mesa, Claire me estudiaba cuidadosamente. Su sonrisa se estiraba demasiado fina. Llegó el postre. Lucía llevaba una bandeja con pequeños mevillar, sus superficies caramelizadas a la perfección. Se movía con gracia ensayada, pero cuando colocó el mío frente a mí, su mano rozó la mesa un segundo de más, sus ojos lanzando un vistazo al pasillo. El mensaje había sido suyo. Lo sabía ahora. Esperé, dejando que David y Claire charlaran sobre inversiones, nuevas oportunidades inmobiliarias, un viaje a Europa que planeaban. Sus palabras se mezclaban con el ruido de fondo hasta convertirse en un murmullo frente al latido de mi pulso. 5 minutos después. A party la sila, con permiso otra vez. Dije suavemente. La vejiga del viejo clarió, aunque el sonido sonó frágil. Mantendremos el postre caliente. Encaminé hacia el pasillo y luego giré hacia la cocina. El aroma de la carne asada permanecía en el aire, mezclándose con la dulzura del caramelo. La puerta chirrió al empujarla. Lucía estaba junto al fregadero, secándose las manos con una toalla. Cuando me vio,
Sus ojos se dirigieron a la puerta. Luego de vuelta a los míos, señor Harry, susurró apenas audible. No beba, no firme, tragué saliva con fuerza. Usted envió los mensajes. Asentó rápidamente, ojos muy abiertos de miedo. Pusieron algo en su whisky, no es seguro. Planean los papeles esta noche. Transferier todo. Su acento se espesó con urgencia, por favor. No debe hacerlo por un momento. La habitación se inclinó. Escucharlo en voz alta despojó cualquier esperanza a la que me hubiera aferrado, que tal vez lo imaginaba, que quizá el dolor y la sospecha me estaban volviendo paranoico. Pero no, esto era real. Me apoyé en la encimera para estabilizarme. ¿Cómo sabía esto? Limpio, dijo simplemente anoigo. Veo, hablan como si yo no estuviera aquí, como si fuera un mueble. En sus ojos brillaban con algo entre ira y tristeza. Dijeron, si firmas, olvidas mañana. Ellos toman el control. Antodon, sus palabras presionaban contra mi pecho como hierro. La cara de Helen apareció en mi mente. Su risa, su mano firme, su insistencia en que construyéramos algo honesto. Pensé que pudiera ser robado por firmas obtenidas de mí. Me revolvía el estómago antes de que pudiera responder. Pasos resonaron en el pasillo. La voz de Claire, ligera y dulce, se acercaba hacia la cocina. La mano de Lucía se extendió, sujetando mi brazo con fuerza. No diga nada, por favor. Por los dos, asentí justo cuando Claire apareció en el umbral. Su vestido de seda captando la luz. Edward entonó con su sonrisa fija. Todo bien, perfecto, dije con suavidad. Lucía solo me estaba contando sobre el postre. Trabajo encantador. Lucía bajó la vista, regresando al fregadero, interpretando su papel una vez más. La mirada de Claire se demoró un instante demasiado. Antes de entrelazar su brazo con el mío, volvamos. David está ansioso por continuar nuestra conversación. De vuelta en el comedor, David había colocado un pequeño montón de papeles cerca de mi plato. El sello notarial en relieve brillaba débilmente bajo la lámpara de araña. Sonrió como si nada inusual hubiera ocurrido. Papá, quería mostrarte algo. Solo un borrador, nada vinculante. En los papeles reposaban allí como una trampa, paciente. Why mortal, Meyer, a mi hijo, mi sangre, y sentí un escalofrío recorrerme más tarde. Dije en voz baja. Primero el postre. A la sonrisa de Claire se congeló apenas un instante. La mandíbula de David se tensó, pero forzó una risa. Claro, papá. Primero el postre. Tomé la cuchara, rompiendo la capa de caramelo del CR. Me viarle. El crujido resonó en el silencio, más agudo de lo que debía. Probé la crema, rica y dulce, aunque se convirtió en ceniza en mi boca. Los papeles seguían junto a mí, esperando. La sonrisa de mi hijo permanecía pegada en su rostro, aunque sus ojos traicionaban la tormenta que había debajo. Y en algún lugar detrás de nosotros, en el refugio silencioso de la cocina, sabía que Lucía escuchaba, esperando que hubiera oído su advertencia, esperando que sobreviviera esta noche. Entonces mi teléfono vibró una vez más. Un nuevo mensaje, más corto, esta vez an urgente policía. Llame ahora. La cuchara se me escapó de los dedos, golpeando el porcelanato. David y Claire levantaron la vista de golpe. Forcé una risa, sacudiendo la cabeza, torpe de mi parte, pero por dentro, la semilla había sido plantada. En el caos se acercaba. El mensaje seguía brillando en mi teléfono. Policía en llame ahora. Las palabras pulsaban en mi visión como un faro. Mis dedos se apretaron alrededor del dispositivo, pero mantuve el rostro inmóvil, el cuerpo tranquilo. Al otro lado de la mesa, la sonrisa de David se mantenía, aunque frágil en los bordes. Claire se secó los labios con la servilleta, sus ojos, lanzando un vistazo a los papeles junto a mi plato. Papá, dijo David con ligereza, te cayó la cuchara. ¿Quieres que te consiga otra? Negué con la cabeza, forzando una risa. No es falta. Me las arreglo. Mi voz sonaba más firme que el caos que sentía por dentro. Necesitaba actuar, pero más que eso, necesitaba a alguien en quien confiar. Alguien que no estuviera cegado por la codicia ni cargado por años de decepción. Alguien que ya hubiera arriesgado todo para mantenerme vivo. Pensé en Lucía, en cómo su voz temblaba cuando susurró. Hablan como si yo no estuviera aquí, como si fuera un mueble. En ella había visto, había escuchado. Y aún así eligió advertirme en cuando terminó el postre. Me disculpé una vez más. David frunció el ceño, pero no dijo nada. Los ojos de Claire me seguían como un halcón, pero su sonrisa permanecía en su lugar. Me desplacé por el pasillo, pasando el reluciente vestíbulo hacia la cocina. Lucía estaba nuevamente junto al fregadero, manos ocupadas pero hombros rígidos. Al entrar, se congeló. Sus ojos se dirigieron a la puerta, y luego a mí. Recibí tu mensaje. Susurrean, sus labios se entreabrieron, pero al principio no salió ningún sonido. Por fin. Debes llamar ahora antes de que sea demasiado tarde. Miré hacia el umbral en vacío. Lucía, dije, bajando aún más la voz. Ya has arriesgado más de lo que debería pedir. ¿Por qué me estás ayudando? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para apartarlas, porque me miraste como a una persona, no como fondo.
Ellos no lo hacen. Seirin, dicen palabras cuando limpio. Palabras que creen que no entiendo. Sus manos temblaban ligeramente mientras las secaba con una toalla. No les importa, señor Harris. Solo les importa lo que construiste. Why si lo tomon, te desecharán como suba se quebro. Como me tratan a mí. Por un momento guardé silencio. El peso de sus palabras presionaba contra mi pecho. Había pasado mi vida rodeado de motores, grasa y hombres que medían el valor en trabajo. Reconocía la honestidad cuando la vea. Y la vi en su mirada temblorosa. Saqué el reloj de bolsillo de Helen. El metal cálido de mi mano. Mi esposa solía decir, las mejores personas son las que hacen lo correcto cuando nadie las está mirando. Eso es lo que has hecho esta noche. Lucía tragó saliva. Entonces déjame ayudar más en sus palabras. Me sorprendieron. Ayudar más. Asintió. Voz ahora más firme. Sé dónde están los papeles. Sé lo que planean. Dejaron copias en la oficina de arriba. Puedo mostrártelo. A mi respiración se cortó en evidencia en prueba. Lucía sí te atrapen. Ya piensan que soy invisible, dijo, levantando ligeramente la barbilla. Tal vez esa sea mi protección. Por primera vez esa noche. Sentí un destello de esperanza más fuerte que el miedo. Entonces, sí, susurré. Muéstrame. Nos movimos en silencio. Cada paso medido por la gran escalera. Por un pasillo bordeado de retratos de antepasados que no eran suyos. Sin duda, el gusto de Claire. Al final del pasillo, Lucía abrió una puerta hacia un estudio. El aire olía a cuero y tinta. Un escritorio de caoba dominaba la habitación. Sobre él, una pila ordenada. Lucía señaló. Allí un paso adelante, dedos rozando la primera página. Mi estómago se revolvió al leer el título Poder Notarial. Mi nombre estaba impreso en negrita. El de David aparecía como beneficiario en páginas siguientes transparent, detalladas de activos, mis garajes, mis cuentas, incluso la escritura de mi modesta casa en Queens, cada pedazo de mi vida reducido a líneas en papel esperando una firma obtenida de mi bajo drogas. Exhalé lentamente, obligándome a mantener la calma. Esto es suficiente, murmuré. Si la policía ve esto, se acabó. En la voz de Lucía bajó a un susurro. Entonces debemos llevarlo a la policía. Asentí, sacando mi teléfono del bolsillo. Mi pulgar flotó sobre los números, pero antes de que pudiera marcar, pasos resonaron. Por el pasillo, Lucía se tensó, ojos abiertos. Volví a colocar los papeles en su lugar, cerrando la carpeta. Apenas llegamos al otro lado de la habitación cuando la puerta se abrió. David entró, su sonrisa forzada. Papá, me preguntaba a dónde te habías ido. Sus ojos se dirigieron a Lucía, luego de vuelta a mí. Espero que no estés molestando al personal con viejas historias. Apreté la mandíbula por fortuna. Sonrisa tranquila, solo admirando la casa, dije, «Claro. Ha decorado muy bien». David se rió, aunque su mirada se demoró en el escritorio un segundo de más. Sí, tiene un don. En el silencio se prolongó. Guardé mi teléfono en el bolsillo, el pulgar todavía vibrando por el número que no había marcado. La sonrisa de David se ensanchó, pero su voz llevaba un filo. «Vuelve abajo, papá. Tenemos más de qué hablar, por supuesto», dije con suavidad. Al girarse, Lucía encontró mi mirada, su expresión tensa, llena de advertencia. «No todavía», decía, pero pronto. De vuelta en la mesa, Claire sirvió vino fresco. David colocó un bolígrafo junto a los papeles cerca de mi plato como si allí le perteneciera naturalmente. «Cuando estés listo», dijo con alegría. Aunque sus nudillos golpeaban la mesa con un ritmo nervioso, bajé la mano y recogí el reloj de bolsillo. Dejé Helen bajo la mesa, sintiendo su tic-tac constante contra mi palma. El tiempo avanzaba, pero esta vez estaba de mi lado. Al otro lado de la mesa, Lucía apareció silenciosa desde la cocina otra vez, retirando platos, su expresión vacía. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, solo por un segundo, vi la promesa que me había hecho. Arriba no estás solo. El aire se espesó con tensión, pero algo cambió dentro de mí. Por primera vez en toda la noche, no estaba simplemente sobreviviendo. Tenía un aliado, y juntos esperaríamos el momento adecuado para actuar. El bolígrafo permanecía allí sobre la mesa, brillando bajo la lámpara de araña como una dara, disfrazada de plata. David se recostó en su silla, sonriendo demasiado ampliamente, mientras Claire entrelazaba las manos con pulcritud, sus ojos lanzándome miradas cada pocos segundos. A mi vaso de whisky intacto seguía junto a mi plato, el líquido ámbar, captando la luz como una advertencia. Saqué el reloj de bolsillo de Helen del chaleco y dejé que su tic-tac constante me anclara. El tiempo todavía estaba de mi lado, pero apenas. «Revisaré esto más tarde», dije con calma, deslizando los papeles una pulgada lejos de mí. «No hay prisa esta noche». La mandíbula de David se tensó, aunque su sonrisa no desapareció. «Por supuesto, papá. Sin prisa», pero el bolígrafo seguía allí, esperando silencioso.
Una amenaza entre nosotros fue entonces cuando sentí la más leve vibración en mi bolsillo. Mi teléfono me atreví a mirar debajo de la mesa. Otro mensaje del mismo número anónimo: salva evidencia, retrasan policía ya alertada. Un alivio me recorrió como un aire fresco. Quien estuviera ayudando a Lucía, ahora no tenía duda, estaba un paso adelante. Exhalé lentamente. Claire, dije, cambiando de tema. Cuéntame de tu familia. Siempre ha sido una excelente anfitriona. Su sonrisa se iluminó al instante, y comenzó a relatar historias de las fiestas en el jardín de su madre. David parecía molesto, pero permaneció en silencio. Mi táctica había funcionado por ahora. Más tarde, después de retirar los platos del postre, me disculpé una vez más. Los ojos de mi hijo se entrecerraron, pero no protestó. Claire tocó su brazo, susurrándole algo que lo calmó. Me dirigí a la cocina, donde Lucía esperaba, enjuagando vasos en el fregadero. No levantó la mirada, pero su voz era firme. Debes mantener los papeles seguros. No dejes que desaparezcan. Lo notarán si me los llevo, susurré. No ahora, dijo rápidamente, pero más tarde. Después finalmente sus ojos se encontraron con los míos. ¿Confías en mí? Estudié su rostro, las finas líneas del cansancio, la fuerza silenciosa en su mirada. Asentí. Sí. Me entregó una toalla como para secarme las manos, pero oculta en el pliegue había un pequeño pendrive. Toma esto, murmuró. Copié lo que imprimieron esta semana. Contratos, cartas, sus correos electrónicos, suficiente para demostrar intención. En la toalla. Casi se me escapa de las manos. Lucía. ¿Cómo? Dejan las computadoras abiertas, di yo suavemente. Teléfonos desbloqueados. Creen que no soy nada. Así que me volví invisible. Y la gente invisible puede verlo todo. Su voz llevaba orgullo y tristeza a la vez. Sentí un peso asentarse en mi pecho, no de miedo, sino de gratitud. Has hecho más de lo que podría pedir. Debes terminarlo, dijo con firmeza. Entrégalo a la policía esta noche. Pasos resonaron en el pasillo. Ella volvió al fregadero. Tarareando suavemente, guardé el pendrive en el bolsillo de mi chaleco junto al reloj de Helen. 2 anclas. Una de amor, otra de supervivencia. David apareció en la puerta, sonriendo con tensión. ¿Todo bien aquí? Perfecto, dije con calma, secándome las manos con la toalla que me había dado. Solo necesitaba un respiro. Me estudió un momento demasiado largo antes de asentir. Vuelve. Abriremos otra botella. De vuelta en la mesa. El aire se sentía más pesado. Cumplí mi papel. Asintiendo, sonriendo, contando historias sobre los garajes, pero cada palabra era medida, cada gesto deliberado. Mi mente ya estaba trabajando en el plan, en retrasar, en reunir pruebas, en proteger. En un momento, David se inclinó, bajando la voz. Papá, solo estamos tratando de ayudarte. Has trabajado lo suficiente. Déjanos llevar la carga. Encontré su mirada. Con firmeza. Una carga es diferente de un legado, hijo. No confundas los dos. Su sonrisa vaciló, pero se recompuso rápidamente. Por supuesto, en legado. Eso es lo que queremos decir. Claire volvió a llenar su vaso, rozando su hombro con la mano, en una advertencia sutil. Lo capté. Él también. Se recostó, la máscara regresando a su lugar. Las horas se estiraban, cada minuto pesado con pretensión. Finalmente, cuando insistí en que debía irme a casa, Claire protestó, pero no demasiado. David me acompañó hasta el vestíbulo, abrazándome rígidamente. Piensa en lo que dijimos, murmuró. Mañana. Quizá. Asentí con el rostro calmado, pero por dentro sabía que mañana traería algo completamente distinto. El aire nocturno me golpeó como una bendición al salir. Perion, coche, observando las luces de la mansión brillar detrás de mí. Desde la ventana de la cocina, vislumbré la silueta de Lucía, quieta y silenciosa como un centinela de vuelta en Queens. Mi casa se sentía más pequeña que nunca, pero más segura. Coloqué el pendrive sobre mi escritorio junto a la foto de Helen. Su sonrisa parecía brillar más bajo la luz de la lámpara. Lo hago por nosotros, susurré. Llamé a mi abogado, el señor Klein, un viejo amigo que me había acompañado en contratos, disputas y expansiones. En su voz sonaba adormilada. Pero alerta, Eduarda, a estas horas te necesito, dije simplemente. Hay papeles, fraude, intentos de coerción, y tengo pruebas. Hubo una pausa. Luego su voz se agudizó. Quantum to do. Lo hice despacio, cuidadosamente, cada detalle dispuesto como herramienta sobre un banco de trabajo. Él escuchaba, respirando con calma. Finalmente, solo otra vez, prepararemos todo. Contactaré a las autoridades a primera hora de la mañana. Demasiado tarde, dije suavemente. Ya vienen. Se quedó en silencio un instante. Edward, debes permanecer con vida hasta que lleguen a Rey una vez, con sequedad. Ese es el plan. Después de colgar, me senté en el silencio de mi sala de estar, el reloj de Helen marcando el tiempo. Confirmé. Sentí el peso del pendrive en mi chaleco, el zumbido constante de su memoria a mi lado. Por primera vez en toda la noche, no solo reaccionaba. ¿Estaba listo, Ann?
A la mañana siguiente de esa larga noche me senté en la mesa de la cocina, en Queens, el reloj de bolsillo de Helen, tic-taqueando suavemente junto a mi taza de café. El pendrive que Lucía me había dado yacía a su lado, un pequeño pedazo de plástico que llevaba el peso de todo mi futuro. El señor Klein, mi abogado, había prometido contactar a las autoridades, pero no era el tipo de hombre que solo espera. Había pasado mi vida arreglando motores, y cuando algo vibraba, no te quedabas de brazos cruzados esperando que desapareciera. Abrías el capó y encontrabas la fuente a las 9 de la mañana. Sonó mi teléfono indebido, dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Papá, su voz llegó rápida, demasiado brillante, como si hubiera estado ensayando. Espero que hayas llegado bien a casa. Claire estaba preocupada. Tomé un sorbo de café antes de responder. Ligue y Casabin. Mi tono era calmado, pero firme, y he estado pensando en anoche. Hubo una pausa. Luego se rió. Eso es bueno. Ves a lo que nos referimos, ¿verdad? Sabra, planear para el futuro. Dejé que el silencio colgara el tiempo suficiente para ponerlo nervioso. David, dime algo. ¿De dónde sacaste el dinero para esa mansión? Otra pausa, más larga esta vez. Bienes raíces en papá. Te lo dije. No mima. Y antes mi voz cortó la línea, firme como el acero. Por un momento todo lo que escuché fue su respiración. Ahora, entrecortada luego, como una fuga de agua de una tubería, las palabras se derramaron. Fueron solo algunos tratos. Está bien, inversiones de alto riesgo en todos lo hacen. Solo necesito más tiempo. ¿Más tiempo para qué? Su voz se quebró. Para el préstamo, para la gente que... Se detuvo abruptamente. Pero era demasiado tarde. Me recosté en mi silla, fijando los ojos en la foto de Helen en la pared. La gente que... David no respondió. Debes dinero. Dije con voz plana. Mucho. Y pensaste que la solución era drogar a tu padre y robar lo que él construyó, papá. No es así. Exactamente así es. DJ, en su respiración se aceleró. No entiendes. Esta gente, si no pago... Se interrumpió nuevamente, dándose cuenta de cuánto había revelado. No lo dejé recomponerse. Entiendo más de lo que crees. Y también sé que la policía entenderá cuando vea los papeles que dejaste en esa mesa. Los que llevan mi nombre y tu firma. En un fuerte suspiro al otro lado. Tú no hice qué. Pregunté fríamente. Tómalos. Guarda evidencia, David. Siempre me subestimaste. Ese fue tu primer error. En el silencio que siguió estaba cargado de pánico. Casi podía escuchar el sudor formándose en su frente. Finalmente, estalló. No puedes hacer esto. Si vas a la policía, me arruinarás. No, hijo. Dije en voz baja. Tú te arruinaste a ti mismo. Colgué, dejando que el clic resonara en mi cocina como el golpe de un mazo judicial. El primer golpe había aterrizado en el resto del día. El teléfono no dejaba de sonar. Llamadas perdidas de David, mensajes de Claire, escritos con su tono pulido y azucarado en te amamos, solo queremos lo mejor. Por favor, no seas impulsivo. Pero a media tarde, otro número desconocido llamó. Dudé. Luego contesté a una voz masculina, baja y suave. Señor Harris. Sí, no me conoce. Pero su hijo nos debe dinero mucho, y si no puede pagar, cobraremos por otro medio. Apreté el teléfono con fuerza, pero mantuve la voz tranquila. Entonces debería saber que ya involucré a la policía. Si me ocurre algo, sabrán dónde buscar. Pausa. Luego una risa sin humor, fría, hombre inteligente. Pero la policía no siempre resuelve los problemas lo suficientemente rápido. También. La línea se cortó. Dejé el teléfono lentamente sobre la mesa. La mandíbula apretada. Ahora me conocían. La soga se estaba cerrando, no solo sobre David, sino sobre mí. En esa tarde, regresé a la oficina del garage en Brooklyn. Mis empleados me saludaron con sonrisas despreocupadas, ajenos a la tormenta que se gestaba. Entré a mi pequeña oficina trasera, cerré la puerta y abrí mi laptop. Inserté el pendrive. Las carpetas se desplegaron en la pantalla, borradores de contratos, correos entre David y Claire discutiendo sedantes y estrategias de traslado, o incluso notas sobre cuándo era más probable que estuviera solo. Leer sus palabras era como tragar vidrio. El nombre de mi hijo, la obra de mi vida, todo reducido a una transacción. El tono de Claire en los correos era más frío que el hielo. Edward cederá una vez que esté relajado. Siempre lo ha hecho. Creían conocerme. Se equivocaban. Copié todo a mi disco duro, luego imprimí lo peor. El zumbido de la impresora sonaba como un motor rugiendo antes de una carrera constante. Inevitable. A medianoche, tenía un archivo grueso de pruebas. Lo deslicé en mi maletín, cerrándolo con llave. A la mañana siguiente, decidí que era hora de que David sintiera la presión. Marqué su número con propósito. Contestó al instante. Papá, gracias a Dios escucha. Sobre ayer, Gartelop. DJ, quiero hablar cara a cara. En el garage a las 10 vaciló el garage. Sí, a mi lugar. Terreno neutral. Hubo un largo silencio. Luego, está bien, estaré allí. Cuando llegó, su traje estaba más arrugado de lo habitual, sus ojos enrojecidos,
Clare no lo acompañaba. Entró en mi oficina, forzando una sonrisa a papá. Me siento, en mi voz fue cortante, sin dejar espacio para discusión. Se sentó, abrí el maletín, sacando lentamente un montón de papeles. Sus ojos se abrieron al reconocerlos. ¿De dónde? De tu propio escritorio, interrumpí. No me insultes fingiendo que no sabes qué son estos documentos. En su rostro palideció. Papá, puedo explicar. No puedes, dije. Lo que puedes hacer es escuchar, porque a partir de ahora, cada paso que des será observado. Cada que digas será medida. Y si crees que puedes intimidarme, recuerda esto, toqué la carpeta. Tengo las pruebas. En sus labios temblaron. Por primera vez desde que era niño, vi miedo en sus ojos, miedo real, y entonces en su pánico se delató. Me matarán si no pago, gritó, golpeando el escritorio con el puño. ¿Lo entiendes? No te estás salvando al hacer esto, estás firmando mi sentencia de muerte. Las palabras resonaron en la pequeña oficina. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que había admitido. Me recosté en mi silla, calmado como la piedra. Entonces, tal vez debiste pensarlo antes de intentar. Envenenarme. Su boca se abrió y cerró. Ninguna palabra salió. Dejé que el silencio se prolongara hasta que se removió incómodo. Luego recogí los papeles, deslizándolos de nuevo en el maletín con calma. Esta conversación ha terminado. Dije suavemente, papá, por favor, salgan, vaciló. Luego se levantó lentamente, los hombros encorvados. Por una vez, parecía más pequeño que yo, disminuido al salir de la oficina. Saqué el reloj de bolsillo de Helen de mi chaleco, sintiendo su tic-tac constante. Había asestado el primer golpe. Y había sido fuerte. La guerra había comenzado. De verdad, en el sol de la mañana se filtraba débilmente a través de las persianas de la cocina, proyectando líneas de oro pálido sobre la mesa. El reloj de bolsillo de Helen marcaba su tic-tac constante junto a mi taza de café negro, su ritmo más sereno que el de mi corazón. La carpeta con las pruebas estaba abierta, sus páginas esparcidas sobre la madera como confesiones dispersas. Pensé que la noche me daría paz. No lo hizo. Mi teléfono vibró antes de que siquiera terminara mi tostada. Una alerta de noticias en empresario de Brooklyn bajo investigación por inversiones inmobiliarias cuestionables. Y allí, claro como el día, estaba el nombre de David, el nombre de mi hijo. Por un instante, me faltó el aire. Había preparado la implicación policial, sí, pero no tan rápido. No públicamente. En la historia citaba fuentes anónimas cercanas a la familia. Cerré los ojos y lo supe. Lucía, ya no invisible. Había ido más lejos de lo que pensé en para las 9 de la mañana. La voz de David retumbaba a través de mi teléfono. ¿Qué hiciste? No llamé a la prensa, dije con calma. Pero tal vez alguien cansado de ser invisible finalmente lo hizo. Me estás destruyendo. Su voz se quebró en ira. ¿Tienes idea de lo que esto hará? Los inversionistas retirarán su apoyo, los bancos. Quizá debiste pensarlo antes, dije. Antes de que firmes mi nombre en un contrato falsificado, maldijo entre dientes en luego. Más suave, papá, estás cometiendo un error. También vendrán por ti. Que vengan, dije con frialdad. Y colgué. Al mediodía conduje hacia el garage. El viejo Chevy vibraba bajo mí como un viejo amigo. La oficina olía a aceite y polvo. Un suelo familiar y confortante. Miguel, un antiguo aprendiz mío que ahora dirige su taller al otro lado de la ciudad, apareció. Se apoyó en el marco de la puerta, con los ojos afilados por la preocupación. Eri dijo, ¿estás bien? Se habla de tu hijo. Dicen que está en problemas. ¿Grandes problemas? Asentí lentamente. La noticia es cierta. Vaciló, luego sacó una hoja doblada de su chaqueta. No quería involucrarte más, pero debes ver esto. Alguien vino a mi taller la semana pasada. Un tipo haciendo preguntas sobre ti, sobre tu salud, tu testamento. Dio que trabajaba con David. Dejó esta tarjeta. Desdoblé el papel, una tarjeta de presentación. El nombre me era desconocido, pero el logo pertenecía a un notorio sindicato de préstamos de la ciudad. Mi estómago se tensó. La voz de Miguel bajó. No son el tipo que quieres cerca de tu familia. Lo miré a los ojos. Ya están cerca. Pero gracias, Miguel. Más de lo que sabes. Dan apretó firmemente mi hombro. Si necesitas algo, me llamas. Importa que... Y una pequeña chispa de calor se encendió en mi pecho. Un aliado inesperado en esa tarde. Me quedé tarde en el garage, revisando cada página de las pruebas de nuevo. Resalté líneas, marqué correos, preparé duplicados. Sin destruir una copia, 10 más sobrevivirían. Pero al otro lado de la ciudad se gestaba el caos. Lucía me llamó desde su coche, susurrando con urgencia. Señor Harris, necesito decirle, David y Claire están peleando en Malan. Él es débil. Entró en pánico demasiado pronto. Dijo que ella lo empujó a ello. Escuché todo desde la puerta. Cerré los ojos imaginando la escena. Se están quebrando. Sí, dijo Ann. Y es peligrosa cuando se quiebra. Ten cuidado. Más tarde esa noche, como para confirmar su advertencia,
Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era clara en su voz, era miel sobre acero. Edward, ronroneó. Hemos tenido malentendidos. Eres un hombre razonable. Solo tú y yo mañana. No me interesa, dije. En su tono se agudizó. No seas tonto. No quieres Q. Tu familia sea arrastrada por el barro. ¿Piensas en tu reputación? Piensa en Helena. La mención de Helen fue deliberada. Un cuchillo destinado a cortar profundo. Respiré lentamente antes de responder. No vuelvas a usar su nombre. Mi voz era hielo. Hubo una pausa. Luego un siseo. Lo lamentarás. Y la línea se cortó en esa noche. No pude dormir. Me senté en la mesa, observando los papeles dispersos ante mí. Flotaron recuerdos de David de niño, entregándome llaves, inglesas, su rostro manchado de grasa, orgulloso cuando lo hacía bien. ¿Cómo había ese niño llegado a ser este hombre? Pensé en Claire sonriendo dulcemente en las cenas familiares, deslizando veneno en las conversaciones mucho antes de intentar ponerlo en mi vaso a Anne. Y pensé en Lucía, silenciosa, ahora visible, arriesgando todo para protegerme. Comprendí que no solo luchaba por mi legado, luchaba por la verdad, por la dignidad, por los invisibles que se negaban a permanecer invisibles. Ana, la mañana siguiente. Llamó mi abogado Anne, su voz era firme. Edward, el fiscal quiere moverse rápido. Mañana emitirán la citación oficial de los documentos. Eso significa que hoy es tu último día en Calman. Asentí, aunque él no podía verme. Entonces, hoy, me preparo. Anne, después de colgar, me quedé en el centro de la sala respirando la quiete. La foto de Helen me sonreía desde la repisa. Mañana, susurré. Mañana enfrentarán la verdad. Anne, deslicé las pruebas dentro de un maletín de cuero. Revisé el cierre 2 veces y lo coloqué junto a la puerta. La tormenta se había desatado, sí, pero estaba listo para caminar directamente hacia ella en el juzgado. Olía a madera vieja y justicia fría. Empujé las pesadas puertas, con el maletín apretado en la mano. El reloj de bolsillo de Helen cerca del pecho. Los reporteros abarrotaban los escalones afuera, gritando el nombre de David, tomando fotos, sus lentes hambrientos de ruina. Pero adentro, el silencio era más pesado. Una docena de cabezas se volvieron mientras caminaba por el pasillo hacia el frente. Algunos veían a un viudo frágil con un abrigo gastado. QRCC. Pronto verían lo contrario. David estaba sentado en la mesa de los acusados, rostro pálido, corbata torcida, Claire a su lado, perfectamente compuesta, su lápiz labial rojo, intacto, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, la suya vaciló un segundo. Miedo. El bailiff llamó al orden. La juez, severa y canosa, tomó asiento. El fiscal del distrito se levantó primero. Su señoría. El Estado acusa a David Harris de intento de fraude, falsificación y conspiración para defraudar a su padre de propiedades y activos. Hoy mostraremos no solo intención sino acción. A las palabras resonaron en la sala. Mi hijo se encogió en su asiento. El fiscal comenzó presentando la cronología. Se discutieron los documentos, las firmas falsificadas y el sedante. Según los correos electrónicos de Claire, observé cada página que había recopilado proyectarse en la pantalla. La verdad finalmente viendo la luz del día. El abogado David se apresuraba objetando en cada momento, pero el martillo de la juez lo silenció. Luego llegó el primer testigo. Que se presente Lucía Márquez. En un suspiro recorrió la sala. David giró en su silla. Ojos abiertos. El rostro de Claire se tensó, sus labios se apretaron como una trampa. Cerrándose en Lucía, dio un paso adelante, sujetando su bolso, temblando ligeramente. Pero cuando levantó la mano para jurar, su voz fue firme. Los susurros que escuchó la noche que le ordenaron salir de la habitación, la manera en que Claire compró los sedantes con una receta falsa. Sus palabras fluyeron como agua rompiendo un dique. El abogado de David la atacó. Señorita Márquez, ¿no es usted simplemente una empleada descontenta ahumada por ser despedida? Ella levantó la barbilla. Despedido. Renuncié porque no iba a ver cómo destruían a un hombre que nunca lo mereció. Sus ojos se posaron en mí. Por primera vez en semanas permití un pequeño sentimiento. Luego vino el giro que nadie esperaba. Claire pidió hablar. Su abogado susurró frenéticamente, negando con la cabeza. Pero ella se levantó de todos modos. Su señoría, dijo, voz suave como cristal. Deseo cooperar con el Estado. Tengo correos electrónicos, registros bancarios y correspondencia que muestran que David lo organizó todo. Fui presionada. Mentira. David rugió, golpeando la mesa con el puño. El martillo de la juez crujió, advirtiéndole que se sentara. Claire mantuvo la mirada en la juez, ignorándolo por completo. Tengo pruebas y estoy dispuesta a entregarlas. A cambio de indulgencia. La sala estalló en susurros. La esposa de mi hijo acababa de lanzarlo a los lobos. Me senté perfectamente quieto,
pero por dentro sentí el clic de los engranajes. La última pieza encajando en su lugar. El fiscal continuó con las pruebas. Transferencias bancarias desde cuentas a nombre de David, instrucciones de pagos a prestamista sombrío, incluso un buzón de voz grabado donde suplicaba más tiempo a un asociado. Cada palabra, cada número ajustaba la soga. La defensa de David estaba en ruinas. Balbuceaba, gritaba sobre lealtad, familia, traición. Pero cada arrebato solo lo empequeñecía más. Finalmente, el fiscal se volvió hacia mí. Señor Harris, ¿puede decirle a la corte por qué está aquí hoy? Me levanté, observando la sala. Mi voz fue baja, firme. Estoy aquí, dije, porque mi hijo pensó que yo era débil. Pensó que podía borrarme. Pero un hombre no mide su fuerza por cuán fuerte grita o cuánto soporta. La mide por lo que se niega a perder la memoria de mi esposa, la obra de mi vida, mi dignidad. Por eso estoy aquí. Cayó el silencio. Incluso los reporteros dejaron de escribir. Los ojos de la juez se suavizaron por un instante antes de volver a sus notas. Por fin, el veredicto en el jurado regresó tras solo una hora. El presidente se puso de pie. Sobre los cargos de fraude, falsificación y conspiración, encontramos al acusado, David Harris. Culpable. En la palabra flotó en el aire, como una campana que anunciara el fin de una era. El rostro de David se desplomó. Sacudió la cabeza violentamente mirándome como si pudiera salvarlo. Papá, por favor. No puedes dejar que hagan esto. Soy tu hijo. No encontré su mirada. Calmado, sin vacilar. Dejaste de ser mi hijo en el momento en que intentaste envenenarme, Ansu. Grito resonó mientras el bailiff lo alejaba. El tintinear de las esposas acompañando cada paso. Claire permaneció impasible. Ya conversando en voz baja con los fiscales sobre su salida, la juez golpeó el martillo. Se levanta la sesión. Mientras la sala se vaciaba, permaneció un momento más, dejando que el silencio se asentara. El maletín se sentía más ligero ahora. La justicia había cargado con su parte. Me puse de pie lentamente. El reloj de bolsillo cálido en la palma. El reloj de Helen. El tiempo de Helen. Y mientras cruzaba las puertas del juzgado, pasando por los reporteros que gritaban mi nombre, no respondí. Porque algunas verdades no necesitan repetirse. Simplemente permanecen en los escalones del juzgado. Estaban fríos bajo mis zapatos, mientras descendía despacio. Cada paso cargando décadas de peso. Los flashes estallaban. Los reporteros lanzaban preguntas, sus micrófonos extendiéndose como manos ansiosas. Pero no dije nada. Seguí caminando en el maletín de cuero vacío. Ahora mis manos libres en el aire invernal de la ciudad cortaba contra mi rostro. Pero por dentro me sentía cálido, más cálido de lo que había sentido en años. El reloj de bolsillo de Helen latía en el bolsillo de mi abrigo. Ya no era el tic de la espera, sino el tic de avanzar. Conduje a casa en silencio. El viejo Chevy traqueteaba como siempre, pero esta noche el sonido se sentía distinto. No una carga, no un recordatorio de la edad, sino firme, leal. Como Joan. Cuando llegué a la entrada, la luz del porche que había arreglado la primavera pasada brillaba más que nunca. Por una vez, no sentí que caminaba hacia una casa demasiado grande para un solo hombre. Coloqué mi abrigo en el perchero. Puse el reloj de bolsillo sobre la repisa. La foto de Helen me devolvía la mirada, sonriendo. Esa sonrisa tranquila. Se acabó, susurré. Mi voz no tembló. Simplemente era verdad. Los días que siguieron transcurrieron lentamente. David permaneció detenido sin derecho a fianza, y los periódicos se llenaron con su caída. Clare desapareció en el sistema, sus acuerdos con los fiscales encabezando los titulares durante una semana antes de desvanecerse. Los vecinos me miraban de otra manera. Ahora ni con lástima ni despectivo, sino con respeto. En el supermercado, la señora Turner de la calle tocó mi brazo. Edward, di yo suavemente, hiciste lo correcto. No muchos hombres podrían enfrentar a su hijo así. Esbocé una débil sonrisa. A veces hacer lo correcto no se siente como ganar, pero lo es. Ella apretó mi brazo. Lo es. Pero la victoria no fue solo pública, fue privada. Miguel pasó una tarde entregándome un juego de llaves nuevas. El garaje es tuyo de nuevo, Eri. Limpié tu nombre en el registro esta mañana. No quedan disputas. Pasé mis dedos sobre el metal frío, los surcos reflejando la luz. Y como empezar de nuevo. No empezar de nuevo, dijo. Empezar fresco. La diferencia importa. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Lucía llamó a mi puerta. No traía bolso esta vez. Sin miedo. Solo una pequeña lata de galletas en las manos. Horné, dijo tímidamente. Pensé que te gustaría algo. La invité a entrar. Nos sentamos a la mesa, el vapor elevándose de las tazas de café que había preparado. Ella miró alrededor de la sala. Las fotos de Helen, los libros apilados cuidadosamente en las estanterías. La amabas mucho, dijo. Todavía lo hago, respondí. Lucía asintió. Estaría orgullosa de lo que hiciste, de cómo te comportaste. No, respondí.
pero mis ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en años, la casa no se sentía vacía, pero el verdadero giro, el que ningún tribunal podría dar, llegó una semana después. Una carta llegó por correo, escrita a mano, la tinta manchada en algunos lugares. La letra de David. Dudé antes de abrirla. Papá, sé que no merezco tu perdón. Ni siquiera sé si merezco otra oportunidad de ser llamado tu hijo. Pero sentado en esta celda, despojado de todo, viendo lo que me he convertido, lo que te hice, a ti, a la memoria de mamá, a mí mismo, si queda algo de mí que valga la pena salvar, es gracias a ti. No espero una respuesta, pero necesitaba decirlo. David, la leí 2 veces, 3 veces, luego la doblé cuidadosamente y la coloqué dentro de la Biblia de Helen. Entre las páginas que solía marcar con flores prensadas, me di cuenta de que el perdón no se trataba de él, se trataba de mí. Y elegí soltar la ira, no para olvidar, ni para excusar, sino para liberarme. En el siguiente domingo, conduje hasta el cementerio donde descansaba Helen. El viento movía las ramas desnudas. El suelo crujía bajo la escarcha. Limpié la piedra. Coloqué lirios frescos a su base. Pensé que la venganza se sentiría más fuerte. Susurré, pero se siente así de tranquila, constante, como volver a respirar después de contenerlo demasiado tiempo. El aire estaba quieto, pero en la quietud sentí que ella estaba conmigo. Permanecí allí hasta que el sol tocó el horizonte, pintando el cielo de oro y fuego. En aquella noche, mientras cerraba el garage, noté algo pequeño sobre el banco de trabajo. Un coche de juguete, ruedas oxidadas, sueltas. David lo había dejado allí cuando era niño. Lo recogí, lo giré entre mis manos. Por un momento lo vi otra vez. Di 7 icos, con grasa en la mejilla, sonriendo cuando el motor se encendía bajo mi guía. Coloqué el juguete suavemente de nuevo en la estantería. Algunas cosas no se borran, simplemente las dejas donde pertenecen. Así es como termina todo. No con gritos, ni con puños, ni siquiera con triunfo, sino con quietud. Con el sonido de un reloj de bolsillo marcando el tiempo de manera constante en el silencio de una casa que vuelve a ser mía. Con un garage recuperado, un hombre restaurado y una dignidad que nadie puede arrebatar. No gané, destruyéndolos. ¿Qué? Negándome a ser destruido. Y mientras me siento aquí esta noche, con el café humeando a mi lado, sé que esta venganza no necesita ser fuego e ira. A veces, la mayor venganza es el silencio de un hombre que camina hacia adelante, libre. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la lista de reproducción que aparece ahora.